Hola, hola chicos. El día de hoy vamos a hablar de la última unidad de comportamiento al consumidor. En esta vamos a hacer referencia al comportamiento del consumidor venezolano, tanto internamente como externamente. Es decir, vamos a hablar de ese consumidor venezolano que se encuentra en Venezuela y ese consumidor venezolano que está en el exterior. Vamos a iniciar con ciertas características o referencias en función a esos patrones de consumo. Y cuando llamamos patrones de consumo es a aquella forma, aquella manera que tiene una persona de realizar sus compras, bien sea quincenal, mensual, anual, dependiendo del tipo de producto, de servicio o de consumo que éste realice. Entonces, iniciando diciendo, ¿verdad? Que para nadie es un secreto, pues que la economía venezolana ha venido sufriendo importantes transformaciones, sobre todo en los distintos indicadores económicos y sociales que se desarrollan dentro del país. Por tanto, se puede decir que Venezuela vive en un proceso de hiperinflación. Sin embargo, hay estudios que generan ciertas características en función a los estratos y en función a ese consumismo que se realiza. Entonces, para hablar directamente en Venezuela, se habla entonces que las familias cuya formación académica es universitaria, posgrado o de tecnológico, es decir, que sean TCU, estos se enfatizan en hacer compras de alimentos básicos. Cuando hablamos de alimentos básicos, todo lo determinado a que frutas, verduras, legumbres, carnes, pollo, dependiendo de ese nivel de, de precio o de estándar que consiguió dentro de ese mes. Y este tipo de grupo de personas, pues se habla de que también son consumidores de alimentos fuera del hogar, es decir, como una manera de entretenimiento y de recreación para sus familias. Sin embargo, todo ocurre dentro de las familias cuyo jefe de nivel educativo es más bajo, es un obrero, pues no ocurre lo mismo. Por supuesto, porque el ingreso es más limitado y tienen que buscar o situarse en las diversas limitaciones que pueda tener su familia. Entonces, por eso se dice que hay un estrato alto que tiene una mayor posibilidad de obtener un empleo y eso a su vez genera un poder adquisitivo suficiente para crear las necesidades alimenticias básicas e inclusive combinarlas con recreación. Sin embargo, hay muchas personas que me dirán que en Venezuela ahorita eso no se cumple por debido al alto grado de inflación que existe. Sin embargo, estos son varios estudios que estuve leyendo y en función a eso fue que yo saqué o resumí eh, algunas de las características que son necesarias para yo poderles explicar esto que tiene que ver con esos patrones de consumo con el consumidor venezolano. Sin embargo, hay un autor que él habla y dice que a medida que la preparación de la preparación académica de la familia mejora, el comportamiento de referencia o el comportamiento de consumo alimenticio va mejorando. ¿Por qué? Porque este tipo de persona pues busca alternativas que satisfagan las necesidades de esos miembros de su familia, pero que sean de una manera pues alimentaria, que nutra, que genere proteína. Luego hablamos, ¿verdad? De esos patrones de consumo dentro de las migraciones que se han ido a la parte de Latinoamérica. Hablamos entonces, es aquí donde el venezolano comienza a generar una capacidad de ahorro y su compra se vuelve más racional, puesto que se habla que hay momentos del mes que uno que otro mes puede darse un gusto, por decirlo así. Sin embargo, se habla de que estos migrantes trabajan en su mayoría para cubrir sus gastos básicos de alimentación, vivienda, servicio y transporte. No hay un gasto excesivo en entretenimiento, por lo cual más del 85% de los encuestados dentro de esta serie de investigaciones, pues
hablan de que su entretenimiento es hacer visitas a parques de la ciudad que sean gratis, a generar un entrenamiento físico o de una u otra manera mirar series en Netflix o en cualquier plataforma stream. Por eso hablamos que también se habla de que en el exterior estas personas realizan las compras al mayor, es una manera más de ahorrar y por ende genera un control de gastos y no hacen compras que no, solamente se compra lo necesario para que estos puedan ahorrar y poder generar un futuro dentro de unos años para su regreso. Sin embargo, hay muchos estudios que hablan de que estas personas pues tratan de ahorrar vienen siendo en dólar, en euro, para evitar que esa inflación cuando en algún momento se regresen, pues no le genere algún tipo de problema, por decirlo así. Hablamos entonces de que en la actualidad, fíjense que no solo internacionalmente, sino en el área nacional, también se ha vuelto un consumidor más racional y menos impulsivo, donde se da su tiempo de indagar, de verificar, de averiguar cuáles son las mejores ofertas en las tiendas y qué es lo que mejor le ofrecen para así poder generar un gasto de dinero que sea acorde con ese esfuerzo que realiza y es por eso que se habla de que visita varios supermercados, varias tiendas para poder comparar los precios y entonces allí realizar la compra. Por eso se habla de la evaluación, de la influencia a las compras a futuro, por supuesto. Cuando yo realizo o cuando yo obtengo de un mercado, de un supermercado, los costos o los precios que me permitan a mí ampliar eh, de una u otra forma o comprar un poco mejor o un poco más económico, por supuesto que voy a seguir escogiendo ese supermercado o ese sitio. Sin embargo, ahora en Venezuela hay una cantidad de supermercados que generan cierta oferta y cierta demanda dentro del mercado y es por eso que se habla de ese esfuerzo, de esa influencia que existe entre una u otra compra. Perdón. También hablamos sobre las categorías sociales y principalmente uno de los grupos más esenciales son los jóvenes. Estos jóvenes que van de 18 a 22 años y de 18 a 5 años. Sin embargo, también podemos decir que hay un estratos bajo o hay un estratos alto dentro de esos jóvenes. Sin embargo, los mercadólogos deben de generar estrategias para que todos puedan de una u otra forma adquirir los zapatos deportivos de moda, los celulares de moda, la ropa de moda. Y es por eso también se habla de un mercado alternativo que es para la clase más baja, para la clase que no tiene ese poder adquisitivo tan alto, para poder adquirir las cosas de marca. Por eso se habla de que estos consumidores jóvenes hay que buscar la manera de motivarlos, generar procesos. Cuando hablamos de procesos, son procesos de compra, cómo son, qué realizan, cuáles son sus estímulos, qué es lo que buscan, con qué se identifican, para entonces poder trabajar el mercadeo y la publicidad en función a esas características y entonces así poder, pues de una u otra manera, subsanar sus necesidades, entre comillas. Luego acá tenemos también, que era lo que les decía, hablamos de la inflación, que ha sido uno de los mayores impulsores de nuevos hábitos de consumo a nivel mundial, sobre todo después del COVID, donde ya los consumidores tratan de controlar esas compras impulsivas y tratan de visualizar bien, de estudiar bien la adquisición de bienes más costosos para evitar buscar un financiamiento, sino que sean bienes que ellos puedan, pues con su salario, puedan pagar. Por eso se habla que uno de cada 3 consumidores visita varias tiendas buscando la mejor oferta. Los compradores se sienten cada vez más cómodos con la parte de el e-commerce, el comercio por internet, donde se usa un celular, donde se usa una computadora. Eso no ha pasado de moda, al contrario, se ha colocado más, se ha como ratificado. Al igual que los empleos a distancia también
Es una opción sobre todo para las mujeres que tienen niños, pues les permite pues ampliar y no estresarse en el cuidado de sus niños. Ya acá para finalizar, hay unas claves del enfoque del consumidor. Fíjense que son 4, que en sí se debería de enfocar todo mercadólogo para determinar el comportamiento de un consumidor. Fíjense que se habla del enfoque del valor, que este va a depender del entorno de los consumidores, lo que tiene que ver con sus presupuestos familiares, los gastos frecuentes, qué es lo que ellos necesitan, a dónde van, si van a si van a sitios mayoristas, minoristas, qué tipo de productos, cuáles son los precios, cuáles son más atractivos, cuáles no, cómo es el contacto con ese consumidor, cuáles son las aplicaciones que tiene una tienda, sobre todo la parte online, que era lo que les hablaba, que esto refuerza el valor porque es una manera de atraer también a los clientes. También hablamos de la centralidad en el cliente en la fórmula ganadora. Diseñar ofertas a servicios, marketing, promociones, como que este dueño de supermercados, de minoristas, de tiendas, pues que sea un desafío constante, que se inspire en atraer a los consumidores para que gasten dentro de su tienda. Y es a través de estrategias de marketing, estrategias de publicidad, como un 2x1, rebajas constantes de ciertos productos que son necesarios dentro de una canasta básica que pues lograrán eso. Disculpen, también se habla entonces de la parte de la pandemia, que era lo que les decía, que a esa tienda física, esa omnicanal, que es el internet, le ha ayudado como a distribuir un mejor sus estrategias, porque a pesar de que hay gente que tiene conexión, que tiene problemas, pues, de esa conexión en línea, también existe lo que es la física. Entonces, deben buscar el equilibrio entre esa tienda física, el valor que genera, y la tienda en línea, que es lo que me va a permitir a mí también como dueño de organización, como dueño de tienda, pues generar una serie de opciones amplias en el mercado para ese consumidor. También se habla de las experiencias del cliente que son muy necesarias que se tomen en cuenta, puesto que en función a esto, pues se puede ofrecer una buena combinación de productos de calidad, de un valor a un tiempo determinado en función a estos servicios que logren satisfacer las necesidades y genere una conexión emocional en los compradores, que es muy importante que toda tienda genere esa conexión emocional para que así pueda atraerlos y mantenerlos cautivos en su organización, en su gestión. Ya para finalizar lo que es esta unidad, tenemos entonces, hablamos entonces de el trabajo que tienen que hacer, que es un análisis que ya saben que debe llevar 4 hojas. Las primeras 2 hojas analizarán la nueva tendencia, el perfil y el comportamiento del consumidor venezolano dentro de Venezuela, y en las otras 2 hojas diseñarán el cambio de patrones de consumo del venezolano en otros países. Este trabajo llevará la portada y la biografía. Es muy importante que esto lo coloquen. Ya saben que lleva 6 páginas y que esto debe tener un análisis propio. Tomar en cuenta lo que es la redacción, la ortografía, que se entienda como ustedes escriban, por favor. Y que sí me interesa que ustedes expongan su criterio. Es muy importante. Ya con esto finalizamos lo que es la materia como tal. Espero que haya sido de su agrado. Y para mí fue una buena experiencia, pues, tenerlas a ustedes. Cualquier duda, pregunta o sugerencia, ya saben que tienen el grupo de Telegram. Cualquier duda, pues me lo hacen saber. Chao, chao.